¿Qué tal, mis estimados y bien ponderados estudiantes? Pues estamos aquí con una serie de videos que les quiero presentar con el objetivo de reforzar la información que les fue enviada en las diapositivas. Mandé con jefes de grupo con anterioridad y pues vamos a revisar lo que son los contenidos que incluye el bloque número 3 de la asignatura de filosofía. Para que podamos entender de una mejor manera estos contenidos, es importante hacer una recapitulación muy breve acerca de los temas que vimos en los bloques anteriores. Pues lo primero que tenemos que tomar en cuenta fueron los filósofos presocráticos o cosmogónicos que estuvimos revisando y la preocupación filosófica que ellos tenían. Recordemos que esa preocupación era principalmente explicar el origen del universo, lo que se conocía como el arjé, entender todos los fenómenos naturales, por eso también les llamábamos los filósofos de la naturaleza, y esa era la principal preocupación y la explicación que ellos estaban buscando después de la época mitológica. Posteriormente llegarían los filósofos clásicos a partir justamente de Sócrates, posteriormente su estudiante Platón y el alumno de este que fue Aristóteles. Sócrates abordaba la cuestión filosófica ya centrada en el ser humano. Él hablaba acerca de la cuestión ética del ser humano y él decía que el ser humano era bueno por naturaleza. Posteriormente vendría Platón y él nos abordaría acerca del dualismo antropológico, donde explicaba así a grosso modo la idea de que existía dentro del hombre una lucha interna entre los aspectos éticos y por otro lado las cuestiones de sus necesidades, que tendían a ser vistas como algo negativo. También Platón nos hablaba acerca de los diferentes tipos de alma, nos hablaba del alma irascible, del alma concupiscible y del alma racional. Y Aristóteles nos hablaría acerca de lo que es la cuestión del ser humano. Él nos hablaba de el ser en acto y el ser en potencia. Y también nos hablaba acerca de las cuatro causas que explicaban la existencia del ser. Estas cuatro causas eran la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Y justamente la idea de Aristóteles la iba a retomar uno de los filósofos que vamos a ver en este bloque número 3. Y el bloque número 3 se caracteriza por una cuestión de que ya no se va a enfocar en el hombre, la preocupación filosófica, sino que ahora la principal preocupación va a ser una cuestión espiritual. Es por eso que tenemos que el bloque número 3 dice el paso de la filosofía medieval hacia el Renacimiento. Y tenemos ahí dos imágenes. Y estas dos imágenes son de los dos principales teóricos filosóficos que van a caracterizar a la Edad Media. Por un lado va a ser Agustín de Hipona y por otro lado va a ser Tomás Aquino. Para que podamos entender cómo se va a dar este cambio de preocupación filosófica a partir de un cambio de época a otro, de la edad antigua a la edad media, primero tenemos que entender el contexto de qué es la edad medieval. Nos dice aquí el texto, existen diversas posturas acerca de la delimitación temporal de la época medieval. La más aceptada por la mayoría de los historiadores nos dice que la época medieval inicia tras la caída del Imperio Romano, que se va a dar en el siglo V y va a culminar hasta finales del siglo XV con la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas. La Edad Media se va a dividir en dos principales periodos. El primero de ellos va a ser la Alta Edad Media, considerada desde el siglo V hasta el siglo X, y la segunda va a ser la Baja Edad Media, que va a ser del siglo XI al siglo XV. Y justamente durante esta etapa,
La Edad Media, que viene ya en nuestra época, tras el nacimiento de Cristo, vamos a ver que justamente el cristianismo va a ser el eje fundamental del pensamiento medieval. Cuando en época de Cristo él empieza con sus evangelios, tiene muchos seguidores que van a ser los apóstoles y ellos van a ser los encargados de llevar esta corriente de pensamiento hacia diferentes puntos, no solamente de Medio Oriente, sino también de Europa. En esos momentos, el imperio que dominaba gran parte del mundo era justamente el Imperio Romano. Y cuando Cristo pues estaba vivo y todos sus seguidores trataban de llevar la palabra a diferentes rincones del mundo conocido, esta forma de pensar era contraria a los intereses del Imperio Romano. Es por eso que durante los primeros siglos del cristianismo de nuestra era, el Imperio Romano perseguía a todos aquellos que llevaban la palabra de Cristo. Entonces, para poder llevar a cabo esta publicación de estas ideas, los apóstoles tenían que hacerlo de manera secreta, tenían que esconderse. Por ejemplo, hay sitios que no sé si alguno de ustedes conozcan, llamadas las catacumbas, que eran túneles subterráneos en las ciudades bajo el Imperio Romano, donde ahí realizaban reuniones para hablar sobre la palabra de Cristo. Entonces, cuando era descubierto alguien que proclamaba esta idea cristiana, pues el Imperio Romano, a través de sus autoridades, los condenaban a muerte. Entonces ahí tenemos una razón del por qué esta idea pues se mantenía en secreto. Sin embargo, esto va a cambiar a partir de que en el siglo IV el emperador Constantino va a despenalizar la práctica de esta religión, es decir, ya no va a castigar a aquellos que profesen el cristianismo. Y más tarde ya no solamente va a ser no condenada, sino que ahora, a partir del emperador Teodosio I, se va a proclamar a la religión cristiana como la única religión, como la religión oficial del imperio romano. Durante muchos siglos que se mantuvo el Imperio Romano, pues toda civilización tiene un punto máximo que se llama el auge y tiene un punto final donde empieza su declive y hasta su extinción. El último intento por lograr una cohesión y el fortalecimiento del Imperio Romano en Europa lo va a llevar a cabo Carlomagno en el año 768 de nuestra era. Sin embargo, una vez que Carlomagno muere, su imperio se desintegra y se empiezan a formar diferentes reinos que van a ser los que van a dar paso a las naciones que hoy en día vamos a ir conociendo, como lo va a ser Francia, como lo va a ser Inglaterra, como lo va a ser España, diferentes países que se van a ir conformando a través de los siglos, pero que se van a originar justamente a partir de el fin del Imperio Romano. Y en este sentido, antes de iniciar con lo que es el cristianismo como una tendencia filosófica, vamos a entender también cuál es el contexto político, económico y social que va a caracterizar al feudalismo. El feudalismo en sí es una estructura descentralizada, sociopolítica, en el cual una monarquía, que por lo general al inicio era una monarquía débil, intenta controlar las tierras que estaban bajo su reino a través de acuerdos de reciprocidad con algunos líderes regionales. Estos líderes regionales van a ser los llamados señores feudales. En un sentido más clásico, el feudalismo se refiere al sistema político de la Edad Media o época medieval europeo, que está compuesto por un conjunto de obligaciones jurídicas y militares
recíprocas entre la nobleza guerrera y que van a girar en torno a tres conceptos claves: los señores, que van a pertenecer a la nobleza; los vasallos, que son toda la población que no pertenece a la nobleza; y los feudos, que van a ser las extensiones de tierra que son propiedad de la realeza, pero que van a trabajar los vasallos, van a producir de ahí, y de ahí esa producción, esa generación de riqueza, se va a generar la riqueza del reino. Tenemos aquí un pequeño esquema que nos muestra cómo se estratificaba la sociedad de la Edad Media. En esta pirámide podemos observar que en la base estaban los siervos, compuestos por campesinos y burgueses. Los campesinos eran los que trabajaban las tierras, los que sembraban, los que cuidaban al ganado. Y por otro lado estaban los burgueses, que eran los comerciantes, los dueños de pequeños talleres que producían y que pues también comercializaban en otras regiones. En la parte intermedia de la pirámide tenemos a la nobleza y al clero, y posteriormente en la parte más en la parte superior de la pirámide social se va a encontrar el rey junto con la realeza. Aquí tenemos otro triángulo que ustedes también podrán ver en las diapositivas que les mandé, donde podemos ver nuevamente a mayor detalle cómo estaban compuestas las clases sociales de la Edad Media y cómo es que a final de cuentas este sistema de producción, donde la fuerza de trabajo, la riqueza la generaban las clases sociales menos favorecidas, llamadas vasallos o siervos, y quienes eran favorecidos eran las clases sociales altas, integradas por la nobleza, la alta nobleza, el alto clero, y todos ellos también bajo la preponderancia de la realeza y obviamente del rey como la principal figura de autoridad de cada uno de los reinos que conformaban las sociedades de la Edad Media. Bien, hasta aquí vamos a dejar este primer video. Va a haber una segunda parte que voy a publicar en breves momentos. Entonces yo les pediría que si existiera alguna duda, pues revisen nuevamente este video, lo vuelvan a reproducir, y si aún así existiera alguna duda de lo que acabo de explicar, pues puedan escribirla ahí en el cuadro de comentarios que tenemos en la publicación. Yo lo voy a revisar y posteriormente voy a publicar otro nuevo video donde voy a dar respuesta a esas dudas que me puedan manifestar. Entonces, por favor, les pido estar pendientes y nos vemos en el siguiente video. Bye.